ministros, estimados miembros del Gobierno de México, queridos participantes, Excellencies, Sus Excelencias, distinguidos ministros, distinguidos miembros del Gobierno de México, estimados participantes, me complace darles la bienvenida a la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022. Permítame iniciar expresando nuestra gran gratitud al gobierno mexicano por ser nuestro anfitrión en este hermoso escenario del Auditorio Nacional. Por supuesto, venimos acá y estamos transmitiendo a diversas ciudades de México, así que a lo largo de varios días de conferencia, 3 días de conferencia, incluyendo el Complejo Cultural de Los Pinos, estará abierto al público una vez más en ocasión de esta conferencia. Vamos a iniciar la ceremonia con la presentación artística Tengo un sueño, y tengo el placer de dar la bienvenida a la participación de la orquesta de la Escuela Carlos Chávez y los grupos artísticos del Programa Cultural Comunitario de la Secretaría de Cultura de México. Démosle la bienvenida a Tengo un sueño. Sí, así no. ¿Tengo que sacar el cable? Un poquito más. Para acá. Para acá. Sí.
Cuidado. Ya quedó el podio. Eso fue Tengo un sueño. Muchísimas gracias por este maravilloso espectáculo que encarna toda la diversidad de la cultura y la creatividad de México. Vamos a darles otro gran aplauso. Y sin más, ahora quiero invitar al excelentísimo señora Beatriz Gutiérrez Müller, a nombre del presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. Su excelencia, Beatriz Müller, usted tiene la palabra. Saludos a la directora general de la UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Greetings to all delegations. Saludos a todas las delegaciones. Willkommen alle in Mexico. En representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tengo el agrado de ofrecer unas palabras para ustedes. Como lo saben, México es una nación con culturas milenarias, cuando menos 5, antes de nuestra era. La teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, la maya y la que se conoce como cultura madre, la olmeca. Desde hace más de 3,000 años, en gran parte de Mesoamérica, estas civilizaciones ya contaban con su propia lengua y escritura, sus medios de producción alimentaria, intercambio comercial, expresiones artísticas y cultos politeístas. Después de Cristo, algunas de ellas decayeron y tomaron vigor en otras como la tolteca, la mexica y el esplendor maya. Unas más, otras menos, llegaron hasta Costa Rica y Panamá. Con la dominación española en el siglo XVI, hubo un enriquecimiento mutuo y en los últimos tiempos, a partir del siglo XIX, por migraciones de americanos del norte, europeos, asiáticos, sudamericanos y países del Caribe. Hace unos 80 años, cuando todavía se hablaba de tipos de raza en la especie humana, se ensalzaba o se despreciaba, según el caso, a personas por su aspecto físico. Décadas después, los científicos concluyeron que no hay razas en la especie humana, sino que cada uno es parte de una misma especie biológica. Esto quiere decir que todos somos iguales, aunque varíe nuestro color. Somos herederos del Homo sapiens. Sin embargo, por más que se ha explicado el punto, el racismo vive con insidia e impunidad. Esto es, se relega a hombres y mujeres
por alguna supuesta inferioridad biológica y cultural, estigma establecido por una raza cumbre o superior. El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana. En nombre de la raza, los racistas menoscaban a quienes no representan el modelo de belleza física o de inteligencia de otros. Lo digo sin cortapisas, porque reconocer esta desgracia que habla mal de nosotros como humanidad y hacer algo efectivo para aminorarla es el punto de partida para alcanzar algún día una cultura de respeto entre todos los que vivimos en la casa común. No es paréntesis anodino comenzar mi alocución con esta pandemia irracional que no hemos podido exterminar, porque precisamente las culturas más ancestrales son aquellas que a fuerza de resistir genocidios, esclavitud, desprecios y otras vergonzantes acciones en su contra, han sido quienes han tenido la más comprobada capacidad de sobrevivencia. México es prueba de ello. Cuento el siguiente episodio porque tengo la convicción de que no hay que temer a la historia. Al contrario, esta nos enseña qué somos y hemos sido y persuade hacia el porvenir. El casi total exterminio de los pueblos del Yaqui hace unos 30 años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior arrogarse el derecho de dominarlo y, en síntesis, despojarlo de su voluntad, su dignidad, su familia, su territorio. Hace años tuve a la vista el resultado de un examen necrológico que publicó una revista francesa a finales del siglo XIX sobre un cráneo yaqui. Se concluía que, en efecto, la testa de ese joven presentaba una anomalía encefálica. El gobierno mexicano de entonces divulgó que la raza yaqui era biológicamente indomable y por ello quedaba justificado el hecho de someterla con más fuerza bélica. Bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo XX en el mundo, para vergüenza de los mexicanos. Dejo este ejemplo abreviado. Tengo claro que quienes desean aniquilar a las culturas ancestrales, en particular las culturas originarias de América, por el contrario, detienen, cancelan y atrofian el desarrollo de cualquier nación. Suponer que una cultura aborigen es involucionada pauperiza de cuerpo entero el alma de quien así lo juzga. Ese racista, al contrario, retrotrae el desarrollo de la humanidad, que no es homogénea ni hay pensamiento único. La misma especie biológica que todos somos es por antonomasia heterogénea, y en el respaldo y respeto a esa variedad se halla el valor que todo ser humano de buena fe coloca en el peldaño más alto. Pero, ¿qué es cultura? A finales del siglo XIX occidental, por ejemplo, la palabra no se hallaba en los periódicos. Se conferenciaba sobre las bellas artes y muy en particular sobre la poesía, el teatro y la ópera. En México, algo sobre teatro de carpa y la comedia. En revistas y publicaciones europeas, la vestimenta y rituales, lenguas indígenas, entraban en el terreno de la antropología. Hoy también, pero con otra connotación, y su exaltación iba orientada al descubrimiento de lo exótico, de África, de América.
Si por exótico se entiende, abro comillas, que procede de un país o cultura lejanos y desconocidos, cierro comillas según el diccionario, no habría problema. Pero el adjetivo exótico para muchos continúa aún refiriendo de forma peyorativa a vestuarios, idiosincrasias o ceremoniales de aborígenes curiosos, raros, bárbaros. Los exóticos, es una pena aún para muchos, son aquellos que se quedaron fuera de la órbita civilizatoria o de la evolución. Par de palabritas de compleja definición, pues por más que se determine por un lado que son, abro comillas, conjunto de ideas o creencias de un grupo, y por otro, nuevamente abro comillas, cambios graduales de algo en una comunidad, son palabritas, repito, que dejan un largo envanecimiento de desprecio. Cultura, hoy en día, según mi entender y propuesta, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más en exclusiva el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio, y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer, quienes también van cambiando. El racismo cultural, pienso, reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas que menoscaban a los que creen inferiores y a los cuales hay que hacerles entender que al agredir a otro se agreden a sí mismos, a la cultura universal, a la cultura histórica, a ese constructo en donde antiguos y presentes, cada uno ha contribuido con una parte. Admito lo utópico de mi propuesta, pero en el siglo XXI, si hemos de hablar de cultura, es imperativo admitir que nunca seremos idénticos, porque tampoco hay que todos pensemos igual. No hay un solo modelo a seguir. Es tan exótico para un aymara la Torre Eiffel, como para un parisino los tatuajes con henna que realizan las mujeres marroquíes. Por otro lado, debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, que el plagio es ilegal e inmoral, que los bienes patrimoniales de la humanidad son de todos y todos debemos protegerlos. Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad, porque no hay culturas superiores ni inferiores. Nuestro lema en México es: mi patrimonio no se vende. Nuestra prioridad, defender nuestro legado ancestral, cuidarlo, protegerlo y recuperar la memoria histórica nacional. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y por tal, ¿hacia dónde vamos? Enhorabuena por esta conferencia mundial. Aquí discutirán y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial. Estoy segura de que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer: la cultura es el poder de lo múltiple. Tiene en abono, casi en exclusiva hoy en día, la capacidad de unir. La cultura puede ser sinónimo de paz. Si abonamos a una cultura incluyente, no clasista, ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado ya un paso más
hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. Muchas gracias. May I now invite Her Excellency Ms. Alejandra Frausto Guerrero, the Secretary of Culture of Mexico, to take the floor. Your Excellency, the stage is yours. Muchísimas gracias. Welcome everyone. Bienvenue. Tlazocamati, Miak, a todos por estar aquí. Abrió este escenario Tengo un sueño. Tengo un sueño es parte de un movimiento cultural realizado por más de 12,000 niñas, niños y jóvenes que provienen de las zonas y de las fisuras sociales que más nos duelen en nuestro país. Están haciendo desde la cultura un futuro distinto. El telón que ustedes vieron detrás son 850 fragmentos pintados por 850 niños para hacer esta hermosa cobija que nos abrió el escenario. Este telón está hecho por artesanas y artesanos de Tlaxcala y Puebla con 35,000 hojas de maíz, la raíz de nuestra cultura. No hay cultura sin comunidad, ni comunidad sin cultura. Sin comunidad no somos nada. Al pozo no le gusta que le tires piedras, lastima su quietud. Ese juego no le agrada. Si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota, arrójala, verás que te la devuelve. Pelota de voz de la poeta indígena maya Briseida Cuevas. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a México, ombligo de la luna, corazón de la gran Tenochtitlán, para celebrar la segunda conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacult 2022. Ministras, ministros de cultura, jefes de delegación de todo el mundo, estamos reunidos aquí con la intención de lograr un consenso que a través de un nuevo objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, el ODS 18, el mundo reconozca que el enorme poder de la cultura es inmenso para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras naciones. La cultura nos une, es lo que conocemos al nacer y lo que nos sobrevivirá, es lo único que llevamos al migrar. La historia humana se sostiene en raíces culturales que están vivas y entrelazadas por los continentes. La cultura nos une. Hoy abrimos las puertas de nuestro país para recibir con gran honor a todas las naciones y a todas las culturas del mundo. En México, todas las culturas son bienvenidas. Nos enmarca el histórico bosque de Chapultepec, uno de los bosques urbanos más grandes del orbe y que ahora dedica 800 hectáreas al binomio inseparable naturaleza y cultura. Y desde este día es hogar de la armonía y punto de unión para las naciones y los pueblos. Este gran encuentro es posible gracias al enorme apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien les envía su saludo más fraterno y que se encuentra extraordinariamente representado esta mañana por Beatriz Gutiérrez Müller, a quien acaban de escuchar, su esposa. Gracias, presidente, por su absoluto compromiso con la cultura como derecho humano, por su compromiso con la libertad y los pueblos de México y del mundo. Gracias por su permanente, claro y vigente llamado a la paz entre las naciones. Aplaudimos con mucho cariño la encomiable labor de la UNESCO.
Gracias por conducir el largo camino hacia esta reunión. Trabajos que comenzaron desde la aprobación unánime de México como sede el 19 de noviembre de 2019 en París, cuando no imaginábamos los que vendrían el 2020. A partir de allí, un intenso proceso de escucha y diálogo se desató, gracias a la ciudadanía del mundo que participó en más de 200 foros y conferencias, a las cabezas de las regiones que estuvieron al frente de las consultas regionales, al gran equipo de UNESCO, al gran equipo de México, a las instituciones públicas y privadas que se sumaron a este esfuerzo. Pero de manera muy especial, gracias querida Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, por este sueño compartido que hoy empezamos a materializar. Gracias Ernesto Tone y a todo el equipo de UNESCO. Amigos ministros, agradezco el largo viaje emprendido desde todos sus países hasta aquí. Algunos tuvieron que sortear un huracán, algunos no pudieron llegar por causa de este, pero aquí estamos de manera presencial y de manera virtual. Qué importante es reconocer por fin en persona la sonrisa del otro fuera de la pantalla. Sin duda, estamos presenciando de manera poderosa la fuerza del encuentro, algo que parecía imposible hace unos meses. Estamos celebrando la reunión más grande de ministerios de cultura de la historia, la mayor multilateral realizada después de pandemia y donde la presencia de mujeres es contundente. Gracias por la confianza. 40 años después de la primera conferencia mundial de este tipo que se realizó también aquí en México, hoy tenemos en nuestras manos una nueva oportunidad para cimentar entre todos el futuro de las políticas culturales y su papel como herramienta central para la paz, para el desarrollo humano, fraterno y armónico en nuestras sociedades. Tenemos la histórica oportunidad de servir a nuestros pueblos y naciones desde el poder de la cultura. En la Declaración Final, Mondiacult 1982, se hizo un llamado a establecer una paz duradera para asegurar la existencia misma de la cultura humana. Me atrevo a preguntar, ¿lo hemos cumplido? En aquel momento, el mundo vivía una recesión económica, hambruna y conflictos diversos. El entonces llamado Tercer Mundo sufría los peores efectos de esos procesos. Alfonso García Robles, diplomático mexicano y Premio Nobel de la Paz de ese año, decía: la humanidad es primero, debemos intentar abrir los ojos del mundo ante las amenazas que en ese momento rondaban. Hoy, 4 décadas después, luego de vertiginosos cambios tecnológicos y sociales en lo profundo, hay heridas que nos siguen doliendo. Los conflictos no cesan, acecha una crisis alimentaria global, la desigualdad crece y no se han erradicado, sino exacerbado el racismo, la exclusión y la violencia. El desarrollo tecnológico logrado no está al servicio de los pueblos. El mundo está tratando de recuperarse de una terrible pandemia que dejó pérdidas muy dolorosas en cada rincón del planeta y que ha golpeado con más fuerza a los países pobres y especialmente a nuestro ámbito cultural. En esta crisis, solo un elemento pudo mantener a las personas y a las familias unidas y con ánimo. Ese elemento fue la cultura. Durante el confinamiento, la música, la literatura, el cine, el recurrir a nuestros saberes ancestrales fueron un bálsamo. La cultura nos salvó, demostró ser el camino a la libertad. Hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz, Fénix de América, ya lo dibujaba así: para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan, porque solo la aprisionan las que se forma ella misma. Es así, la cultura es capaz de liberar nuestras mentes y nuestras almas. La cultura construye, no destruye. Con ella podemos reparar la confianza y disipar el miedo, hacer comunidad. Si no es ella, ¿qué
¿qué otra cosa podría mantenernos unidos? Como el kintsugi, arte japonés de reparar con oro las fisuras de la cerámica, la cultura es capaz de restaurar y otorgar nuevo resplandor a las fracturas de la humanidad. ¿Y para qué estamos aquí si no es para brindar alternativas y reparar y curar nuestras más dolorosas heridas? Logremos el reconocimiento pacífico del otro a través de este poderoso vehículo que tenemos en las manos. El llamado es a ser uno desde la diversidad, a unirnos mediante el abrazo de nuestras raíces culturales profundas y a poner en movimiento la fraternidad entre las naciones para el gozo de los derechos culturales. Retomo las palabras más ilustres de Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La palabra cultura proviene de cultivo. En México, el maíz es la base de nuestra alimentación. Este nace de un sistema ancestral llamado milpa, como el Badam en Corea del Sur, o el Koraput de India, o las terrazas incas del Perú. La milpa es un policultivo donde las distintas plantas hacen comunidad, se sostienen y se cuidan unas a otras, mientras manos de hombres y mujeres colaboran en su crecimiento. Les invito a todos a hacer milpa y que cada palabra aquí pronunciada sea semilla para el bien de todos. Así como la cocina mediterránea abreva de ingredientes nacidos en Oriente y Mesoamérica, así como la música blues llegó a Norteamérica tomando ritmos de África, o como los tapices de los países árabes se extendieron por toda América, las culturas dialogan unas con otras y se necesitan de ida y vuelta. Albergo el firme deseo de que la declaración final de Mondiacult 2022 sea una renovada hoja de ruta para lograr que la diversidad cultural se reconozca como la mayor riqueza de la humanidad, borrando así el racismo, la discriminación, todo ello que tanto dolor nos ha causado. En cultura no hay país pequeño. Les hago un llamado para que construyamos una agenda donde la cultura como bien global común se coloque en el centro de las políticas, donde la diversidad cultural sea vehículo para la paz, protagonista del bienestar de las sociedades, donde como un derecho humano sea una base firme para el desarrollo de la niñez y la juventud, donde unamos esfuerzos para que de una vez por todas se detenga la apropiación cultural, así como el tráfico ilícito y la comercialización de bienes culturales, prácticas que han quebrantado la dignidad de los pueblos y a quienes se les acostumbró al despojo de su pasado y ahora de sus creaciones textiles contemporáneas, convirtiendo estas en mercancía y ornamento, aquellos símbolos y objetos que les dan identidad. No lo posterguemos. Esa acción fraterna puede lograrse a través de este diálogo donde todas las voces de las naciones son bienvenidas. En el mundo se hablan 7,000 lenguas, por lo tanto existen 7,000 maneras de nombrarlo. Pongámonos de acuerdo en todas ellas. Que la tecnología sirva para entendernos desde nuestra diversidad y no para homogeneizar los pensamientos. Mantengamos desde ahora este movimiento cultural universal para construir un mundo más justo desde nuestras diferencias. La diversidad cultural es el punto de unión, es la fortaleza, no la dificultad a vencer. Es el mejor lienzo para la libertad creativa, para la imaginación y para la creación. Por ello insisto, es sorprendente que en pleno 2022 no contemos con un objetivo de desarrollo sostenible específico en la Agenda 2030. Decidamos entre todos ser un eje de transformación y desarrollo de nuestras naciones y no un accesorio. La industria cultural que se encuentra medida en los indicadores económicos representa el 3% del PIB mundial, 2.5 billones de dólares, sin contar en esta cifra la enorme dimensión de la actividad cultural y social no registrada, como fiestas tradicionales, rituales, arte popular y emprendimientos de colectivos. Quizá
A las instituciones parecerá imposible, y pido disculpas por ello, abrir la Agenda 2030. Pero ¿cuál es el terreno de lo imposible sino el arte que lo logra todo? Quedan en esta agenda 8 años muy buenos para avanzar. No reduzcamos la cultura a un porcentaje del presupuesto. Consolidémosla como un eje profundo de transformación, de bienestar, de paz y de felicidad. Obtengamos el ODS 18, el de la cultura. Nos honra recibir aquí a los guardianes de las culturas del mundo en nuestro país. Nos enorgullece poder compartir con ustedes una parte de México por estos días, en esta gran ciudad de México. Gracias a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por acompañarnos esta mañana. Los invito a que nos escuchemos, a que Mundiacult 2022 sea el escenario donde afirmemos que la cultura nos une, que nuestra palabra sea semilla. Bienvenidos a México, que desde hoy es su casa. Viva la grandeza cultural del mundo. Gracias. Representing the host nation, the government of Mexico, that is Her Excellency, Ms. Alejandra Frausto Guerrero. I would now like to invite Her Excellency, Ms. Audrey Azoulay, Director General of UNESCO, to take the floor. Madam Azoulay, the floor is yours. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señora Secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto Guerrero. Señora Jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Señor Presidente de la Conferencia General de la UNESCO, Señora Presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, Excelencias, amigos y amigas. Primero, quiero decir qué placer, qué honor es estar hoy en México para esta ocasión histórica. 40 años después, me enorgullece encontrarnos nuevamente reunidos en el marco de la gran conferencia Mundiacult sobre las políticas culturales. Quiero agradecer calurosamente a las autoridades de México, particularmente a la señora Secretaria de Cultura, quien ha tan trabajado para hacer este momento posible. Quiero agradecer también la presencia y el mensaje de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que lo sabemos está también muy comprometida con la cultura, la memoria, la historia. Y agradecer también a nuestra anfitrión, la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y saben que México es una ciudad de la UNESCO. Pertenece a todas nuestras redes de educación, de cultura, y es una ciudad donde se vive el mandato de la UNESCO. Me complace estar aquí hoy en esta capital convertida de nuevo en la capital mundial de la cultura, como lo fue en 1982. 4 décadas después de la primera edición de Mundiacult, y hay unos y unas aquí que estaban aquí hace 40 años, pero no hay mucho, ha llegado el mensaje especial. Ha llegado el momento de movilizar de nuevo la comunidad internacional al servicio de la cultura y de transmitir juntos este mensaje. La cultura es un bien público mundial, es un elemento fundamental de la dignidad de cada persona, porque a través de la cultura cada uno de nosotros puede descubrir la humanidad que compartimos y convertirse así en un ciudadano libre e ilustrado.
La cultura es, además, la columna vertebral que sirve para hacer sociedad. En momentos de conmoción, conflictos o de crisis sanitaria como lo hemos vivido. Es un lenguaje universal que en toda su diversidad nos une en nuestra humanidad más fundamental. Y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y de los progresos reales alcanzados, la cultura, sus implicaciones y su potencial frente a los desafíos contemporáneos no ocupan todavía el lugar que se merecen en las agendas nacionales e internacionales. Y eso es nuestra lucha común aquí. Recientemente, a escala global, tanto el G20 como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han abierto sus agendas a la cultura. Pero sigue existiendo, no obstante, una carencia que Mundiacult 2022 viene a colmar. Ladies and gentlemen, excellencies, today we are, according to the latest numbers, 161 delegations with more than 115 ministers here in Mexico. I would like also to have a special thoughts like the minister for our colleagues from the Caribbean who could not join us and had to cancel at the last minute because of the hurricane. Today, here, Huracán. Hoy estamos aquí para seguir los pasos de quienes allá en 1982 comenzaron a reconfigurar las políticas culturales, quienes en aquel momento comenzaron a ampliar nuestro concepto del patrimonio y tuvieron también el concepto del patrimonio cultural intangible que hoy está al centro de las convenciones de la UNESCO y que están arraigadas aquí en las conversaciones que se tuvieron aquí en México en 1982. En aquel momento se contempló la importancia de la diversidad y del diálogo cultural, incluso antes de que los conceptos jurídicos de diversidad cultural surgieran. Sabemos que la cultura es un sector de rápido crecimiento en términos económicos, el fomento del uso y también compartimos que la cultura funciona y que no puede ser considerada simplemente un bien económico. La cultura trae consigo significado, identidad, su economía, sus reglas, su regulación no puede dejársele solamente al mercado, sino por el contrario, la cultura convoca políticas públicas ambiciosas que apoyen la diversidad y que garanticen el acceso para todo el mundo. Aquí, en Mondiacult, hace 40 años, nuestros antecesores entendieron bien cómo las políticas y la cooperación internacionales eran necesarios para poder responder a los desafíos que presentaba el inicio de la globalización. Y desde entonces, la globalización se ha acelerado y han surgido nuevos retos. Los retos que, debido a su propia naturaleza y debido a que estamos viviendo en sociedades cada vez más interconectadas, requieren de una cooperación internacional más intensa, más intercambios, más normas y más experiencias compartidas para que podamos redactar normas internacionales que sean pertinentes y eficientes para los retos que invocan nuestros tiempos y también para que podamos instrumentar cooperación internacional sobre el terreno. Y muchos de ustedes acá lo habrán ya vivido en carne propia. Quisiera yo mencionar también la magnífica cooperación internacional que tuvo lugar en Timbuktu y en Mosul bajo los auspicios de la UNESCO, en donde la cultura está en el centro de nuestra cooperación internacional para apoyar la reconstrucción de la paz. Depende ahora de nosotros, aquí, el día de hoy, definir y practicar
esta diplomacia cultural del siglo XXI. Al centro de nuestras discusiones y durante la concertación organizada por la UNESCO en preparación de esta conferencia, por lo que quiero agradecerle a todos ustedes por sus amplias aportaciones a estas conversaciones y estos intercambios y a quienes los coordinaron a nivel local y regional. Estas conversaciones nos permitieron identificar de manera colectiva cuáles serían las áreas prioritarias de trabajo y de intercambio para esta conferencia. Y quiero señalar 4 de ellas en particular. El primer tema mayor que quiero mencionar el día de hoy es el de el tráfico ilícito de bienes culturales y las restituciones. Son 2 retos que requieren de respuestas coordinadas y contundentes. Hoy se pueden fortalecer los cursos de acción en contra del amotinamiento y del robo y que se establecieron en el marco de la Convención de 1970. Significa que se debe reforzar la legislación nacional y también fomentar la investigación sobre los bienes culturales y también regular el mercado de arte. Damas y señores, el segundo aspecto que quisiera mencionar, otro tema muy actual, ya que todos lo conocimos durante la pandemia, es el tema de la vulnerabilidad de los profesionales de la cultura. Esta crisis que en 2020 costó unos 10 millones de empleos culturales según los datos los más recientes. Para enfrentar esta crisis que organizamos una serie de debates llamados Resiliart en más de 115 países para escuchar los primeros implicados por esa crisis, es decir, los artistas, los profesionales del sector cultural, pero también las instituciones culturales. Algunas de estas necesidades fueron mencionadas por doquier, entre otros, la necesidad de una mejor protección social de los artistas y los creadores. También un tema relacionado con el segundo, una mejor repartición del valor con los creadores, mejor repartición con las plataformas digitales. Plataformas que mediante sus innovaciones a nivel mundial se impusieron, plataformas enfrente de las cuales necesitamos dar respuestas mundiales y para no dejar que el mercado solo se encargue de proteger la diversidad cultural que defendemos con fuerza. Y por fin quisiera recalcar un último gran desafío que tendremos que enfrentar de manera colectiva, un desafío relacionado con los temas culturales, el tema de la crisis climática y de la pérdida de biodiversidad. Primero porque nos interroga a un nivel existencial en materia de patrimonio cultural. Como bien lo saben, por todos lados son sitios patrimoniales de la humanidad que se ven amenazados por una destrucción rápida, monumentos que nos legaron los siglos pasados y por la culpa de la erosión costera u de otros fenómenos naturales. También hablo de todo un patrimonio inmaterial relacionado con nuestra relación con la naturaleza, un patrimonio amenazado cuando la naturaleza misma está amenazada. También para volver a tejer nuestra relación con la naturaleza podemos usar el patrimonio, las expresiones culturales, por ejemplo, midiendo los conocimientos y la relación con la naturaleza que encontramos por las culturas y los imaginarios indígenas, culturas indígenas que tienen muchas lecciones que compartir con nosotros en materia de protección de la naturaleza y la biodiversidad. Esa diversidad cultural que podemos construir juntos también necesita contar con los recursos para alcanzar sus ambiciones, lo cual requiere en primer lugar herramientas comunes, herramientas de medición, ya que para tomar decisiones, para comparar, necesitamos indicadores, necesitamos definiciones comunes, razón por la cual hemos trabajado sobre indicadores culturales 2030 juntos en la UNESCO, con el objetivo de armonizar la recolección de datos y también dar una dimensión más concreta
al papel de la cultura y los efectos positivos de la cultura en materia de empleo, pero también en materia de igualdad de géneros. También en el marco de esa diplomacia cultural del siglo XXI se tratará de reunirnos regularmente para identificar las nuevas ideas, los dispositivos que funcionan en materia cultural, las innovaciones que podríamos compartir. Mediante un informe mundial realizado cada 4 años acerca de la cultura, podríamos, al igual que lo estamos haciendo a nivel educativo de ciencia, podríamos contar con una tal herramienta. También necesitaremos reuniones del más alto nivel, reuniones como la que nos reúne hoy en día. Esta es la dinámica que quisimos lanzar con un primer foro de ministros de Cultura durante la Conferencia General de la UNESCO en 2019, pero sobre todo es en el marco de esta conferencia internacional decidida por la Conferencia Mundial de la UNESCO, realizada aquí en México, es decir, Mondiacult 2022, que podremos arraigar esta dinámica mediante reuniones regulares, conferencias internacionales regulares, las cuales nos permitirán de orientar las políticas públicas culturales. Quisiera que este Mondiacult 2022 tendrá un papel clave para que las políticas culturales sean reconocidas por lo que son, es decir, una herramienta poderosa de acción pública, de cooperación internacional, así como conseguir que después del 2030 la cultura consiga su lugar en la agenda internacional común. Se trata de una nueva página que nos queda por escribir. En caso de que la adopten, la declaración final de esta conferencia marcará esta nueva etapa con el fin de devolver a la cultura su lugar en la agenda internacional. Para concluir, quisiera adoptar las palabras del gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Original, concluiré solo para abrir una nueva página. Je ne conclurai que pour ouvrir une nouvelle página. Concluiré solo para abrir una nueva página, esa página que juntos nos queda por escribir. Gracias por su atención. Muchas gracias, señora directora general, por sus palabras tan inspiradoras, y quisiéramos reconocer la presencia de su excelencia, la señora Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México. Muchas gracias. No estaba preparada para hablar esta mañana. Quizá nada más darles la bienvenida a la gran Ciudad de México, esta ciudad milenaria que tiene una gran historia, grandes culturas. La primera cultura que se conoce aquí, aunque hoy hay nuevos descubrimientos, es la cultura cuicuilca, que tiene cerca de 3,000 años. Y ustedes pueden conocer la pirámide circular en el sur de la ciudad. Y tienen también la gran cultura mexica, previa a la conquista española. Pueden encontrar aquí este vínculo de distintas culturas, no solamente las culturas originarias, sino que esta ciudad es realmente un crisol de distintas culturas del mundo. Esta ciudad es una ciudad de libertades, hospitalaria, que ha recibido durante distintos siglos, y particularmente el siglo XX y XXI, distintas migraciones de distintos lugares del mundo. Aquí se recibió a mucha gente que vivió la represión en distintos momentos y en distintos lugares. Bienvenidos a la Ciudad de México, que es crisol cultural de América, crisol cultural del mundo. No puedo encontrar mejor lugar para desarrollar esta bellísima reunión, que es un grito por la paz que se desarrolla a través de la cultura. Bienvenidos, bienvenidas a la Ciudad de México. Muchas gracias.
Muchas gracias, Su Excelencia. La Ciudad de México es verdaderamente un reflejo de la diversidad cultural aquí en México y de los demás países del mundo, y nosotros vamos a disfrutar de su hospitalidad. Muchísimas gracias. The conference and begin with the opening planning session. Antes de la clausura de la ceremonia de apertura de esta conferencia, les pedimos un gran aplauso para todos nuestros distinguidos invitados por sus inspiradoras palabras. Por favor, un aplauso para todos ellos. Les invitamos a todos los jefes de delegación que se nos unan con nuestros invitados para tomar la fotografía oficial de grupo afuera del Auditorio Nacional. Los jóvenes voluntarios los guiarán hacia el lugar de la fotografía oficial. Y a los demás participantes les pedimos que se queden con nosotros un momento más y que disfruten el video que se preparó especialmente para este evento, que durará aproximadamente unos 10 minutos. Y para el resto de los participantes se pueden disfrutar del receso de café allá afuera, y nos veremos de regreso a las 12 en punto para la apertura oficial de esta reunión. Muchísimas gracias.